al doctor Rafael Carriquiri sobre estas actividades de sensibilización, de información sobre garrapata y tristeza parasitaria. ¿Por qué comienza a ser un problema en otras zonas del país que no son puramente las endémicas al norte del Uruguay? También hay que tener precauciones para poder justamente evitar que llegue este parásito o controlarlo si así fuera necesario, más en situaciones donde el control puede ser realmente muy costoso para los productores. Bueno, ¿qué pueden estar haciendo, pensando hacer los productores del sur del país? Y bueno, hay que tener presente que hay un contexto que ha ido cambiando de a poco y que es más favorable para la dispersión de la garrapata. Llamamos dispersión a la ampliación de la zona donde está la garrapata. Entonces, por un lado el cambio climático, que nadie escapa, o sea, el enemigo natural de la garrapata es el frío, y cada vez hay menos frío, los años cada vez tienen menos cantidad de heladas y menos días fríos. Y bueno, la temperatura y la humedad son los factores favorables. Por eso este verano en particular fue muy favorable para el desarrollo de la garrapata. El verano anterior, que hubo sequía, al contrario, fue un ambiente desfavorable. Pero en términos generales, el cambio climático está siendo más favorable para los parásitos y en particular para la garrapata. Eso es un elemento. Entonces, una barrera que era natural prácticamente, ambiental, es decir, un límite natural que había más o menos a la altura del Río Negro, es probable que se vaya corriendo hacia el sur. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la enorme movilidad que tiene el ganado hoy, que se ha ampliado muchísimo con las pantallas, decenas de miles de animales que se venden todos los meses, una vaca que pasa por 3 o 4 establecimientos distintos en 2 o 3 departamentos diferentes antes de llegar a la faena, implican un riesgo aumentado. Estos dos elementos, entonces el clima, la alta movilidad de los animales y la aparición de la resistencia, también el aumento de la resistencia, que son fenómenos naturales, ¿verdad? Tanto lo del cambio climático como lo de la resistencia son elementos naturales que no están condicionados, que las prácticas nuestras pueden mitigarlo, enlentecerlo, disminuir los impactos, pero en realidad la garrapata va a desarrollar resistencia por su condición natural y el clima cambia por condiciones que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces hay que entender que nuestras prácticas pueden ayudarnos a adaptarnos, pero en realidad no es exactamente causa de nuestras prácticas el hecho de que hoy estemos hablando de garrapata en el sur del país. Por supuesto que si la garrapata aparece en la zona limpia, como le llamamos al suroeste del país, es porque vino una vaca con larvas o con garrapatas desde la zona endémica. Pero eso no necesariamente implica buscar culpables. Lo importante entonces es enfocarse en qué cosas tenemos que hacer en el sur del país para evitar que a nivel de los establecimientos nos ingrese este problema. En los sistemas de producción, como siempre, tienen elementos a favor y elementos en contra. Digamos, respecto a las restricciones que implican el control de la garrapata en la lechería, en los tambos, tiene que ver principalmente con los químicos que podemos utilizar. En la ganadería hay 6 familias de químicos que podemos utilizar y en lechería únicamente 2. Entonces, eso es una restricción importante, asociado a su vez con el tema de la resistencia que mencioné antes. Entonces, en la lechería tiene esa restricción que es importante. Pero por otro lado tiene un elemento a favor que es que normalmente la lechería está asociada con ciclos agrícolas, con movimiento de tierra, con algunos elementos no químicos que pueden colaborar con el control de la garrapata. Entonces, son planes más complejos de organizar, pero tienen su pie de apoyo no solo en la química, sino en los demás elementos que tienen que ver con el manejo de los sistemas ganaderos. Lo mismo los sistemas intensivos que implican rotaciones agrícolas instalaciones de pradera, pueden ser momentos importantes donde podemos generar apoyos grandes para los planes de control de garrapata. El conocimiento, lo primero es comprender las bases biológicas de la garrapata y del control. Eso es lo primero, cómo se reconoce, cómo se puede presentar, las implicancias que tiene, eso es lo primero, como llamamos bien un proceso de sensibilización. Pero naturalmente que lo mismo que le pasa al productor, le pasa al colega. El colega en su ejercicio normal
aún con muchos años de trabajo en la lechería, nunca vio una garrapata, probablemente nunca la vio o la vio cuando estaba en facultad. Entonces, es lógico que en realidad le resulte una cosa relativamente ajena. Por supuesto que tiene los conocimientos básicos de la biología y de la parasitología como para rápidamente comprender y ponerse a tono de las circunstancias, pero claro, los colegas también nos han convocado. En Florida estuvimos la semana pasada con el Centro Veterinario de Florida para conversar de este tema y actualizarnos un poco en las herramientas que tenemos hoy, y lo mismo, bueno, seguiremos para adelante con esta actividad. O sea que lo importante sí es conocer, no es generar una alarma, no es generar, no es que la gente se asuste, sino que entienda de que hay un riesgo aumentado y que ese riesgo aumentado requiere, en algunas circunstancias, tenerlos presentes y bueno, evaluar cuál es el riesgo en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de los establecimientos nuestros tenemos que evaluar si este riesgo es inminente o en realidad sigue siendo muy lejano. Y bueno, en el sur del país, una vez que aparece, en cualquier sistema de producción, una vez que aparece garrapata, el productor está obligado por ley a erradicarla. Este proceso de erradicación normalmente lleva un periodo de aproximadamente un año, o sea que durante un año el control de garrapata, la erradicación de la garrapata pasa a ser una prioridad dentro del establecimiento. Quiere decir que tiene que dedicar esfuerzo, tiempo, dinero en comprar los productos y en contratar a un colega que le desarrolle el plan y que lo apoye. Y bueno, y si hace las cosas bien, seguramente en el correr de un año habrá eliminado este problema. Eso es lo que es esperable. Entonces, bueno, las pérdidas son importantes desde ese punto de vista, de que hay que generar un plan y aplicarlo, y tiene que ser una prioridad. Durante un año tiene que ser una prioridad porque si no es muy difícil poner la raya de vuelta y sacarla del establecimiento. Un elemento importante en los planes de control es que, o mismo en la aparición de la garrapata, es que hay que incluir al Ministerio. El Ministerio de Ganadería en todo este proceso es un aliado fundamental. Sabe cuál es la situación en la zona, puede colaborar con los vecinos para que se organicen, tiene un programa de dinamización de esta campaña, o sea, tiene colegas que están enfocados a nivel nacional en esta problemática. Así que, bueno, y por supuesto del Plan Agropecuario estamos con gusto dispuestos para apoyarlos en lo que sea necesario. Amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario a través de BTV, llegando a todo el país. Les comentamos que este programa y bueno, toda esta información queda disponible en la página web institucional. Aquellos también que quieran saber, conocer, informarse sobre las actividades del Plan Agropecuario a nivel de campo, actividades de extensión, así como actividades de capacitación a distancia o presenciales, pueden ingresar a planagropecuario.org.uy, bueno, para conocer todo sobre la institución. Y aquí nos queda nada más que invitarles para reencontrarnos el próximo jueves, pasado mañana, con más información. Ahí vamos a tener la palabra de una ingeniera agrónoma de Flores, integrante del grupo del Club en Marcha. También vamos a estar compartiendo lo que recogimos en la visita de la reunión mensual que se realiza en el Grupo Rivera, allí en Arroyo Blanco. Vamos a tener nuevamente la palabra del doctor Carriquiri, así como del productor Javier Murcia. Pero todo esto el próximo jueves, así que los esperamos aquí en este mismo lugar y a esta misma hora.